nosotros nos podamos identificar con él, porque todos aquí hemos perdido algo. Tal vez hemos perdido a un ser querido, a un familiar, tal vez hemos perdido dinero, tal vez hemos perdido nuestra salud, o tal vez hemos perdido todo eso como Job. Entonces, creo que el mensaje del día de hoy es muy aplicable a nuestras vidas, pero antes de empezar, vamos a orar y vamos a ponerlo en manos del Señor. ¿Les parece? Señor, gracias te damos esta mañana porque podemos estar aquí en tu casa. Gracias por la oportunidad de escuchar esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas, que tú nos guíes paso a paso, minuto a minuto, Señor. Cada palabra, Señor, que venga de ti, Señor, cada silencio. Guíanos en todo momento, danos entendimiento, bendice nuestras vidas, te necesitamos. Danos comprensión, abre nuestros ojos, pero sobre todo abre nuestro corazón, Señor, para que no solamente se quede como conocimiento, sino que crezcamos en nuestro interior y seamos fuertes espiritualmente, porque hay batallas en esta vida. Ha habido ocasiones en las que hemos perdido cosas y, Señor, es probable que en un futuro sigamos perdiendo cosas. Y, Señor, creo que este mensaje está aquí en tu palabra porque tú nos quieres fortalecer y nos quieres enseñar a confiar en ti. Y eso es lo que queremos hacer este día. Antes de irnos, queremos poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Bendice este tiempo en el nombre todopoderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar con la lectura, les voy a explicar un poquito la lona. Miren, les presento aquí esta lona, la vamos a estar viendo, nos va a servir mucho como algo visual para el mensaje de hoy. Aquí, este es Job, ¿ok? Este hombrecito de aquí que ven lleno de ronchas y cositas, ese es Job. Está desnudo porque incluso él mismo dice, desnudo regreso, así me voy. Pero ahorita vamos a revisar eso. Esta es la mujer de Job. Este es Satanás. Obviamente quiero aclarar que estas son simplemente representaciones, ¿ok? O sea, no es de que Satanás se vea así tal cual, pero es algo como visual para darnos una idea de lo que vamos a estar viendo. Esta es una imagen más como parecida como clásica de Jesús, porque él es la imagen del Dios viviente. Pero como les digo, simplemente son representaciones. No sabemos si Elifaz se veía tal cual así, Sofar, Bildad, que son los amigos de Job, y ese es Eliú, que es el más joven. Pero bueno, les platico rápidamente el bosquejo del libro de Job, porque ¿alguien aquí ha leído Job? Sí. No sé si han notado, o al menos en mi persona se me hizo un libro muy cargado, muy complejo, como a veces muy filosófico, difícil de entender. Entonces, yo lo que hice para comprender mejor este libro de Job, hice un bosquejo, donde lo dividí en estas tres secciones. La primera parte yo la titulé, este es mi propio bosquejo, no estoy diciendo que sea la única ni la mejor, pero yo dividí los primeros dos capítulos, los titulé Satanás habla. Luego de los capítulos 13 al 37 lo titulé Los hombres hablan. Y en la última sección yo le puse Dios habla. ¿Por qué? Porque al principio, en los primeros dos capítulos es cuando Satanás dice, Job va a maldecir a Dios y le hacen esto. Entonces Satanás hace sus declaraciones, ¿no? Y acá es cuando platican Job con sus amigos y ellos están haciendo sus conjeturas, sus pensamientos, y ellos se la pasan hablando todo este tiempo. Y a partir del capítulo 38 es cuando Dios toma la palabra y él aclara todas las cosas y ya ocurre ahí una conclusión del libro. Entonces, espero que este bosquejo, esta lona les ayude un poquito más a que comprendamos el mensaje, ¿ok? Vamos a empezar, voy a darle lectura. Sí voy a leer los primeros dos capítulos así, versículo por versículo. Hay unas partes que después ya las voy a empezar a brincar porque es demasiado, no podremos leer 42 capítulos ahorita, pero sí vamos a ir viendo las ideas principales de cada parte. Entonces, los que tienen sus Biblias, los invito a que las abran, si no, van a aparecer ahí en las pantallas los versículos. Vamos a empezar con la primera, Job 1, del 1 al 3. Job 1, del 1 al 3 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. ¿Ok? Entonces, vemos aquí una introducción de quién es Job. Vemos, a mí me llama mucho la atención que dice que es un joven, bueno, no decía joven, pero un hombre intachable, ¿ok? Recto, temeroso de Dios. En otras versiones dice justo. Y no nada más era un hombre justo, temeroso de Dios, sino que también vemos que era un hombre rico, tenía muchísimas posesiones. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000. Supongamos que Job fuera muy comelón, así que comiera mucho, y que se comiera toda una oveja completa en un día. Imagínense.
casi imposible, ¿eh? Pero bueno, pensamos, bueno, es que nada más era Job, también eran sus hijos, que eran 10 hijos, su esposa. Y bueno, digamos que entre todos se comen una oveja al día, ¿no? Y tiene 7,000. ¿Saben para cuántos días tiene alimento Job? Para 20 años más o menos. Las que tengan más. Exactamente. Y esas ovejitas iban a tener más ovejitas y más ovejitas. O sea, si se fijan, imagínense ustedes estar en una posición donde tienen el dinero suficiente para comer por los próximos 20 años. O sea, que no tienen nada que preocuparse. O sea, porque no sé ustedes, pero yo a veces le he batallado, híjoles, no traigo billetes aquí en mi cartera, no traigo con qué, pero imagínense que ustedes así sacan, uy, no, pues todavía tengo para unos 20 años más de comida. Entonces, Job tenía muchísimo dinero y dice, de hecho, la escritura que él era el más grande de todos los orientales. Y no se refiere grande de estatura, sino grande en poderío, en riqueza. Yo me puse a investigar quién es el hombre más rico del mundo hoy en 2024. Encontré que es alguien que se llama Bernard Arnault, que tiene 226,000 millones de dólares, que eso es muchísimo, luego si lo hacemos en pesos, o sea, ya es un número enorme, que igual, o sea, él podría ya no hacer nada en su vida, quedarse ahí en la cama, no irse a trabajar ni hacer nada y ya tiene dinero para lo que sea. Pero entonces, para ponerlo en contexto, estamos hablando, cuando hablamos de Job, hablamos de uno de los hombres más poderosos, más grandes, más ricos del planeta en aquella época, ¿ok? Ese es Job. Pero no nada más era eso, sino que era intachable. Voy a seguir leyendo. Versículos 4 y 5, dice, sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Entonces Job siempre hacía así. Entonces vemos que Job, además de ser rico y todo, también era un buen papá. Yo considero que era un buen papá porque intercedía por sus hijos, estaba al pendiente de ellos. Sí sabía que sus hijos se iban ahí a hacer una fiestita, un banquete, cenaban, comían, pero Job decía, por si acaso algo haya pasado, algo ahí que no esté bien, pues yo voy a hacer aquí unas cosas. Entonces Job procuraba interceder por sus hijos para que sus hijos estuvieran bien. Entonces, ese es Job. Entonces, en conclusión, fíjense, Job es un hombre rico, temeroso de Dios, buen papá, yo diría que también buen esposo, por lo que podemos leer ahí en unos capítulos más adelante. Incluso hay quien dice que Job era un hombre guapo. ¿Por qué? Porque dice la escritura, y lo vamos a ver más adelante, donde dice que sus hijas eran las más hermosas sobre la faz de la tierra. Entonces, si eran sus hijas, yo creo que tenían algún parecido a él, tal vez. O tal vez era más a la mamá, ¿no? A lo mejor él era feo, y la mamá muy, muy, muy bonita, ¿no? Podría ser. Pero a lo mejor sacaron algo, aunque sean los ojos de Job, o no sé, algo, ¿no? Porque pues era el papá, entonces, aunque sea poquito. Entonces, esa ya es una interpretación mía. Podría ser también un hombre guapo, además de rico, además de intachable, además de temeroso de Dios, además de un buen papá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya establecimos las bases de quién es Job. Entonces, vamos a seguir leyendo. Job 1 del 6 al 8 voy a leer. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A mí me llama la atención de que Dios no le pregunta a Satanás, ¿a qué vienes? ¿No? O sea, si yo hubiera entrado aquí a Satanás, o sea, que viniera caminando y entra, mi primera pregunta es, no, yo no le preguntaría de dónde vienes, yo le preguntaría ¿a qué vienes? ¿No? ¿Cuál es tu propósito? Pero creo que Dios ya sabía los propósitos de Satanás y de hecho es Dios quien le saca plática, quien lo invita, porque el tema de Job se lo sacó Dios mismo. Le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y de hecho Dios
está como presumiendo a Job. Mira, ¿te has fijado en él? ¿Has puesto tus ojos en él? Ahora, la respuesta de Satanás a mí me llama mucho la atención porque nos enseña algunas cosas. Una cosa que nos enseña es que Satanás no es omnipresente como Dios lo es, porque Satanás tiene que ir y recorrer la tierra, tiene que andar por ella, o sea, por todos lados, irla recorriendo y recorriendo. No puede estar en todos lados al mismo tiempo. La omnipresencia es solamente de Dios. Él puede estar presente en todas partes. Y otra cosa también, Satanás no está encerrado en el infierno. Eso lo claro porque creo que hay a veces el pensamiento de que pues Satanás está ahí en el infierno, ahí así con su piquito de aquí, no me acuerdo cómo se llama. Yo le digo como tenedor, su trinche. Yo digo que es su tenedor para comer o no sé. Pero no está encerrado ahí en el infierno, sino que Satanás está en movimiento, anda moviéndose entre la gente, recorriendo la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, él está trabajando y está haciendo sus cosas, ¿ok? Obviamente para mal. También me llama la atención de lo que dice Dios, porque cuando Dios habla de Job y lo presume, por así decirlo, Dios lo que presume de Job no es: ¿ya te fijaste en Job, Satanás? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuántas ovejas? Eso no es lo que presume. Ni Satanás, ni Dios le dice a Satanás: ¿ya te fijaste en Job cuántos hijos? ¿Ya te fijaste sus posesiones? ¿Ya te fijaste en todo eso? ¿Ya te fijaste que es guapo, a lo mejor? No, Dios no le presume nada de eso. Dios lo que presume es su carácter y su vida espiritual, su interior. Dice: mira Job, él es intachable, él es recto, él es justo, él es temeroso de Dios. Y eso es en lo que se fija Dios, lo que es importante. Eso, nosotros deberíamos aprender a ver las cosas como las ve Dios y las cosas que son prioritarias e importantes para él. Dios habla de lo importante que era su relación de Job para con el Señor. Y eso, a fin de cuentas, se extendía en sus relaciones con los demás. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9 dice: Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Otra vez me vuelve a llamar la atención la respuesta de Satanás. Cuando Dios le dice: ¿te has fijado en Job? Satanás no dice: Job, ¿quién es Job? ¿De qué país o dónde está o qué onda? Sino Satanás luego ubicó. Sabía bien quién era Job. Satanás lo conocía a él. Y yo no sé si Satanás conozca a todos, pero creo que Satanás sí conoce por lo menos a aquellos que sirven a Dios, que están con Dios, que lo siguen, que son temerosos de Dios, que procuran vivir una vida recta. Entonces Satanás nos conoce a nosotros, ¿eh? Eso debemos de estar conscientes. Satanás sabe quiénes somos nosotros. Pero no lo digo para que les dé miedo. Pero guárdenlo y después van a tener confianza. Ahorita al final. Y Satanás sabe y está bien consciente. O sea, lo primero que le dijo Satanás a Dios hasta parece como un reclamo. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? O sea, Satanás está como enojado porque sabe que él no puede tocar a Job. Satanás sabe que no le puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene bien rodeado y bien protegido. No puede hacer nada de eso. Y Satanás, ahí aprendemos que Satanás tiene que operar bajo permiso. Hay alguien que dice: no, es que Satanás es muy fuerte y poderoso. Satanás es una nada comparado con la grandeza y el poder de Dios. Satanás siempre tiene que estar pidiendo permiso a Dios para todas las cosas. De hecho, no sé si recuerdan aquel pasaje donde Jesús le dice a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, es Satanás otra vez pidiendo permiso para hacer cosas que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permita. Y de hecho, en 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha venido una tentación más grande que la que podamos soportar.
Entonces, cualquier cosa, cualquier prueba que suceda o acontezca en nuestra vida, cualquier mal, créanme hermanos, es algo que podemos superar, soportar en Cristo y en el Señor. No en nuestras fuerzas, pero sí en Dios. Podemos soportar cualquier cosa y todas esas pruebas, todo ese sufrimiento, todas las cosas que pasamos nos ayuda a ir creciendo, como lo vamos a ver con Job, que fue lo que pasó al final de su vida. Y Satanás creía que Job iba a maldecir a Dios. Obviamente no lo hizo, Satanás se equivocó, ahorita lo vamos a ver, pero el Señor lo que le entrega a Satanás, le dice, está en tu poder lo que él tiene. O sea, todo eso que vimos, su familia, su dinero y todas esas cosas, se las entrega, pero aún así Dios le dice, a él no lo toques, a él no le puedes hacer nada, a él nada de nada. Entonces, Satanás, vamos a ver lo que hace ahora, pero Satanás no puede tocarlo a él, a su persona. Vamos a leer los siguientes versículos del 13 al 15 del capítulo 1, dice, y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Pues ir leyendo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Muy impactante, ¿no? Todo lo que sucede en estos versículos. Así, en un resumen rápido, versículos 14 y 15, Job pierde a los bueyes y a los asnos. En el 16 perdió a las ovejitas. En el 17 perdió a los camellos. En el 18 y 19 perdió a sus hijos, a los 10 hijos. Y vemos que a lo largo de todo eso perdió a todos sus criados, su servidumbre que tenía, todos sus trabajadores. Sin embargo, me llama la atención los reportes que dan. Porque uno de los criados, que dice que fue lo que pasó con una de las cosas, dice, fuego de Dios, o sea, Dios lo mandó y Dios los quemó a todos ellos. Y yo sé, y porque obviamente lo leemos y vemos, que Dios no fue el que los quemó a todos. No fue Dios quien hizo esa acción. Sabemos que quien la hizo, ¿quién fue? Satanás, exactamente. Sin embargo, muchas veces la gente o incluso nosotros mismos culpamos a Dios por las cosas que nos pasan. Y eso es bien común y eso es algo que sucede todo el tiempo. Es culpa de Dios, Dios lo hizo así, Dios mandó ese fuego y quemó, Dios me mandó esto a mí, es culpa de Dios. Entonces es algo que sucede. Ahora, por otra parte, otro criado, cuando narra cómo mueren los hijos, dice que murieron porque vino un viento fuerte y pues se cayó toda la casa y todo eso, ¿no? Ahora, sabemos quién estaba detrás de eso, que era Satanás. Y sin embargo, ninguno de los criados, ninguno de ellos cuando dan su reporte, ninguno dijo, Satanás vino y hizo esto y pues se cayó la casa y esto es obra del enemigo. Ninguno de ellos habló de esa manera, ninguno de ellos. Todos ellos estaban viendo las cosas de una manera muy física, muy natural, sin ver el aspecto como espiritual. Y el que sí veía algo de espiritual, pues le echaba la culpa a Dios. Pero nadie veía la realidad ahí de las cosas. Y voy a leer el 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Ahora, para este punto y para este momento, Job ya se sentía acabado, Pues imagínense, saber que perdiste todo tu dinero y que perdiste toda tu familia y todo así nomás de repente, pues para él debió de haber sido un shock. De hecho,
No sé si a ustedes les haya pasado algo que pierden, no sé, un ser querido, a uno nada más, a uno. Se siente muy feo, se siente así como la noticia, como que hasta te sientes impactado, como que dices, estoy soñando, esto no es cierto, esto no puede ser. No sé si se han sentido así, como que estás soñando, no es cierto. Y eso es una persona. Y Job perdió a sus 10 hijos enteros, así, de golpe, de una vez. Y perdió todas sus riquezas de golpe. Y entonces, él cómo se sentía, él lo declara, a lo mejor físicamente nadie le quitó su ropa, pero él decía, pues me siento desnudo, o sea, ya que me queda, ya no tengo nada. Él sí sintió ese golpe de esa pérdida. Entonces, quiero hacer énfasis en eso, que él sí sintió el golpe de su pérdida, porque quiero hacer énfasis también en su respuesta a ese golpe que él sintió, que sí muy fuerte, fue muy fuerte lo que sintió. Y su respuesta a esa pérdida fuerte que siente es: el Señor dio y el Señor quitó. Y dice, bendito sea el nombre del Señor. A mí me llama mucho la atención esa respuesta de Job, porque Job nos enseña que nosotros podemos bendecir a Dios, darle gloria, alabarlo, no solamente por las bendiciones o por las cosas buenas que tenemos, sino que también podemos bendecir al Señor en todo tiempo, aún en momentos tristes, aún en momentos de pérdida. Y eso es lo que hizo Job. Y no es que Job no se sintiera mal, porque es lo que les decía, quería hacer énfasis en que él sí se sentía con esa pérdida. Y aún con toda esa pérdida, él seguía alabando a Dios. Él decía, bendito es el nombre del Señor. Y dice, en esto Job no pecó, ni culpó a Dios, ni nada de eso. Y saben, aquí nos damos cuenta que Satanás se equivoca. Porque Satanás, ¿qué era lo que había dicho que iba a hacer Job? Que iba a maldecir a Dios. Job, en vez de maldecirlo, lo bendijo. Entonces Satanás se equivoca. Entonces, si Satanás se acerca a nuestras vidas, nos mete ideas en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, y nosotros se las creemos, le estamos dando a Satanás el poder de que él siempre tiene la razón, y Satanás no tiene la razón. Satanás se equivoca. Job no maldijo a Dios. Fue totalmente al contrario. Y si pudiéramos pensar, no, es que Satanás, todo fue una trampa de Satanás, para que pues le pasara esas cosas a Job. Entonces Satanás es mentiroso. Y eso ya lo sabemos también. Entonces, conclusiones, no debemos de poner atención y oídos a lo que Satanás dice, porque ni es confiable ni nada. Satanás se equivoca y además es mentiroso. Ese es Satanás, esa es su personalidad. Voy a seguir leyendo. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, este es otro día más allá adelante en el futuro, dice, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjense, a mí hay algunas cosas aquí que me llaman la atención. Uno, veo cómo Dios habla y describe a Job. Como dice, no hay otro como él, es un hombre recto, intachable, etcétera, etcétera. Y yo me pongo a pensar, a mí personalmente me encantaría que Dios hablara así de mí. No sé ustedes, pero a ustedes también les gustaría que Dios dijera eso de ustedes. Mi hijo, mi hija es intachable, es recta, es temerosa de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, realmente no sé si Dios pueda decir eso de mí así tal cual, porque no sé realmente si yo soy en verdad intachable, no lo creo. Creo que tengo muchos errores, muchas fallas, me equivoco mucho. Sin embargo, todos nosotros, cada uno de nosotros, a pesar de que tenemos fallas y errores, y Job también tenía los suyos y ahorita los vamos a descubrir, nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado y Dios se goza en nosotros por quienes somos. A lo mejor Dios no puede decir de mí, Alex nunca se equivoca. No, a lo mejor Dios no puede decir eso, pero a lo mejor Dios sí podría decir de mí,
Alex siempre se goza de estar en mi presencia, de buscarme, de siempre quiere hacer las cosas bien, trata, intenta, hace su esfuerzo, medio se tropieza y hace tonterías, pero ahí está buscando al Señor. Y eso a lo mejor es algo que Dios podría decir de mí. Creo que de cada uno de nosotros Dios puede decir algo y cosas grandes y cosas muy buenas. Y creo que es es importante saber y conocer quiénes somos en el Señor y que eso sea nuestra identidad, que nuestra identidad no esté basada en lo que dicen los demás o en lo que dice Satanás, sino en lo que dice Dios de nosotros. Y algo que les puedo decir que dice Dios de nosotros es que somos sus hijos amados y queridos. Y eso es algo grande, valiosísimo. Versículos, voy a seguir leyendo, versículos del 4 al 8, dice así. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, Él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse. Entonces, ¿qué pasa ahora? Satanás ya destruyó todas sus posesiones y todo el alrededor de Job. Pero ahora Satanás está pidiendo pues por su vida, pues, su piel, su carne. Entonces Dios le dice, ok, está bien, pero tienes que respetar su vida. O sea, él no se puede morir. O sea, Job no se va a morir. No lo puedes tocar. Y no es que Satanás no quisiera matarlo. Créanme que Satanás sí tenía ganas de matarlo, pero no podía matarlo porque Dios así lo declaró y Dios así lo dijo. Y cuando Dios declara algo y Dios así lo dice, eso es más grande que cualquier palabra, incluso de la de Satanás y de la del enemigo. Entonces, si Dios nos dice que nos ama, eso siempre debemos de recordarlo y siempre tenerlo presente. Si Dios dice que somos sus hijos, eso es así, tal cual, y no hay nada que lo cambie. Entonces, Satanás ahora va por la salud de Job y pues le sale ahí unas llagas y todo eso. Voy a mencionar brevemente, vamos a analizar físicamente qué es lo que tenía Job, porque a través de los diferentes versículos de los capítulos va mencionando su condición física. Yo no soy médico, pero pues bueno, a lo mejor alguien que sepa algo de salud podría decir más o menos qué tenía. Job tenía obviamente estas ronchas por todo su cuerpo, desde el pie hasta la coronilla. En Job 2:7-8 dice que estaba inflamado por sus lesiones y tenía comezón, precisamente por todas estas cosas, o sea, estaban inflamadas y tenía comezón. En el 7:5 dice que tenía gusanos en sus heridas, entonces probablemente tenía algún tipo de infección ahí. Tenía costras, o sea, como que la piel estaba abierta, yo creo que se le iba cerrando con costras, pero dice también que tenía la piel dañada. En Job 30, Job describe que él tiene dolor en los huesos, entonces es posible que tal vez por la abertura de las heridas el mal venía desde los huesos, tal vez. No lo sabemos, pero tenía dolor de huesos. En Job 30:30 dice que su piel estaba como ennegrecida. Yo me imagino que por la misma sangre o tenía como tipo morado, golpes. Y dice que se caía esa piel que tenía. Entonces, eran heridas fuertes y que se le inflamaban y que se le hacían como negras y se le caían esos pedazos. Y dice también que tenía fiebre. Y en Job 7:14, por lo que vemos, tenía pesadillas, o sea, no podía dormir, estaba muy intranquilo, o sea, tenía hasta ansiedad de todo esto. Entonces, esa era la enfermedad que se le vino a Job. Ahora, lo bueno es que tenía a su esposa para reconfortarlo y apoyarlo en los momentos difíciles. Los que se ríen es porque ya saben qué pasó con la esposa. Pero bueno, vamos a leer qué es lo que sucede con ella. Job 2, del versículo 9 y 10, voy a leer. Dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Ahora, eso está medio fuerte, ¿no? Que tu pareja, porque en este caso fue su mujer, pero pues para las hermanas que tuvieran un esposo, que les dijera algo así, conservas tu integridad, mejor maldice a Dios, muérete. Yo me pongo a pensar, pues, ¿cuál era el problema de ella? Ella no estaba enferma. ¿Y qué tiene de malo retener la integridad?
Entonces, eso, una aplicación muy breve que quiero hacer ahí es bien importante que ambas personas estén en el mismo sentir y en la misma vida espiritual el uno con el otro. Porque aquí podemos ver y observar que Job estaba en un nivel espiritual y de cercanía con Dios, así como que bien arriba. Y que ella, pues no tanto, no sabemos si era de plano o no creyente, atea o en qué punto estaba, pero definitivamente no tenía la misma fe ni el mismo entendimiento que tenía Job. Entonces ahí había era un yugo desigual, por así decirlo. Entonces, y Dios nos advierte sobre eso en su palabra, que no nos unamos en un yugo desigual. Y pues específicamente en el aspecto espiritual, y ese es un claro ejemplo ahí que pasa. Ahora, a mí me llama la atención la respuesta de Job, porque cuando la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, Job le pudo haber contestado una grosería o decirle cállate, no sé qué, o haberle contestado mal. Pero me gusta mucho la respuesta de Job, porque la respuesta de Job la lleva a la reflexión, usa la lógica. Job dice, ¿aceptaremos solamente el bien y no aceptaremos el mal? Pues hay que aceptar todo, pues, o sea, Dios da, Dios quita, hay momentos buenos, hay momentos malos. Entonces la invita a ir como que a una reflexión, a ella, a que analice, a que piense, que así como en ese momento pueden las cosas estar mal, que piense y se acuerda que también las cosas han estado bien. Entonces, por eso me gusta mucho la respuesta de Job, porque no le dijo ahí una grosería ni se puso a pelear con ella, sino le dijo algo que la llevó a pensar. Entonces, esa fue la respuesta de Job y dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Y veo a Job aquí calmado y muy tranquilo. Y vemos como dos respuestas ante la situación, porque la esposa no estaba enferma, ¿verdad que no? La esposa, a lo mejor ella no estaba enferma, a lo mejor no tenía esas ronchitas, pero pues sí era la mamá de 10 hijos. Entonces ella también, exactamente, también dijo, y mi dinero y las vaquitas, bueno, vacas no, pero las ovejas sí. Ya no tenía nada, o sea, ella también entró en una crisis, porque el mal vino a su esposo, pero pues también la afectó a ella, la crisis. Entonces, vemos hay dos tipos de respuestas. Pero veo que la respuesta de Job ante la crisis es una respuesta muy calmada, muy tranquila en ese punto. Y veo que, y yo lo he observado en la vida, que a veces Dios no va a calmar la tormenta que hay alrededor, pero sí nos va a calmar a nosotros en medio de la tormenta. Que haya paz en nuestro corazón. Y si hay paz en nuestro corazón, por fuera puede estar lloviendo, tronando. Yo recuerdo a Jesús cuando iba en la barca y que iba dormido, ¿se acuerdan? Y Jesús iba bien tranquilo. Y todos los demás bien desesperados, bien ansiosos y gritando, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Y bien preocupados, pero Jesús bien tranquilo, relajado. Y saben, si hay veces y hay ocasiones en las que enfrentamos problemas en nuestras vidas de tal manera en que las cosas no se calman por ningún lado ni por ninguna manera, porque tal vez es así el plan de Dios, con un propósito y un objetivo, claro, siempre es así. Tal vez podemos orar y pedir por paz para nuestra propia vida. Es decir, Señor, si esa es tu voluntad, si tu voluntad es que vengan estas pérdidas, si tu voluntad es que esto acontezca así, si es tu voluntad, yo confío en ti y simplemente te pido que me des paz para aceptarlo, dame confianza, dame tranquilidad para vivir esto. Y eso es lo que yo veo que tenía Job. Entonces es diferentes maneras de reaccionar ante la pérdida y ante los problemas. Y es algo que podemos aprender de él. Esto no es nada fácil, no es nada fácil hacer lo que hace Job, pero si Job lo hace, nosotros también podríamos hacerlo. Y ese es un punto que quiero decir y que se me estaba yendo. Vamos a pensar, pobrecito Job, le pasó de todo. A mí nunca me va a pasar eso. ¿Alguien cree aquí, alguien piensa que le puede llegar a pasar todo lo que le pasó a Job? Sí, o sea, nos puede llegar a pasar todo igual. O sea, nos puede llegar a pasar que perdamos todo nuestro dinero, no una parte, todo. Y nos puede llegar a pasar que perdamos a toda nuestra familia, no una persona, sino toda. Y sí nos puede llegar a pasar de que perdamos toda nuestra salud también. Sí nos puede llegar a pasar, si le pasó a Job, nos puede pasar a nosotros. Y si Job su respuesta fue bendecir a Dios, nosotros nuestra respuesta también puede ser bendecir a Dios, porque Job era un hombre de carne y hueso, normal.
Entonces, nosotros podemos crecer en el Espíritu. Ahora, voy a seguir leyendo Job del 11 al 13 y de aquí ya me voy a empezar a apurar. Dice, cuando 3 amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita y Zofar, el namatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ok, vinieron a consolarlo, sus amigos, ya aquí ya es cuando se presentan ellos, estos 3, y de hecho también venía Eliú por ahí, pero no lo menciona, ahorita vamos a ver por qué, pero venían estos 3 y se acercan con él y lo acompañan en su dolor. Y vemos que no dicen nada, pero simplemente están ahí presentes y están ahí con él. Y me parece que eso es algo muy bueno. De hecho, fue bueno mientras estuvieron callados, porque cuando empezaron a hablar, empezaron a dar ideas y lo empezaron a hacer sufrir. Entonces, a veces creo que cuando hay una pérdida de alguien, a veces la mejor forma de apoyarlo es nuestra presencia o de estar ahí, en silencio, ¿sí? Y si vamos a decir algo que sea de verdad de Dios, porque lo que dijeron ellos no era de Dios. Job 3:1-3 dice, después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento y dijo Job, pero es que el día en que yo nací, la noche que dijo un varón ha sido concebido. Job maldice su cumpleaños y el por qué nació. Job aquí ya está entrando en depresión. O sea, estamos viendo cómo se pasó 7 días y 7 noches ahí tirado. Y empieza a hablar y empieza a decir por qué nací y por qué todo esto y se quiere morir. De hecho dice en el 20 y 21, dice, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte, pero no llega y que hagan por ella más que tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro? Entonces Job empezó a caer ya en una fuerte depresión. Y creo que aquí algo que pudo haber hecho Job es resetearse. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente Job perdió el dinero, sí, ciertamente Job perdió su familia, perdió su salud, pero Job no se reseteó. O sea, estuvo ahí tirado 7 días, 7 noches ahí y estaba con sus pensamientos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y dándole vuelta, y dándole vuelta, y dándole vuelta a sus pensamientos todo el día, toda la noche, el día siguiente, todo el día, toda la noche, el día siguiente, todo el día, toda la noche. Y eso, ¿qué fue lo que hizo? Pues sus pensamientos lo llevaron al enojo, a la ira, a la angustia, a la depresión, a la tristeza. Y nosotros, cuando atravesamos por problemas, por situaciones difíciles, es muy recomendable sí tener un tiempo de duelo, claro que sí, llorar, desahogarnos, expresarlo, pero resetearnos, otra vez reactivarnos, porque si no nos reactivamos y estamos ahí dale, y dale, y dale, y nos estancamos en lo mismo y nunca vamos a salir. Y Job se pasó ahí 7 días, pero nosotros podemos pasarnos meses, semanas, años, podemos pasar en el mismo, con un odio guardado, con un rencor ahí en el corazón y otra vez ahí atorados y atorados. Entonces, vamos a ver qué es lo que le empieza a pasar a Job. Job empieza a cuestionar, hay muchas cosas que no entiende. Y en el 4:1 y 2 dice, entonces respondió Elifaz el temanita, si alguien tratara de hablarte, ¿te pondrías impaciente? Pero ¿quién puede abstenerse de hablar? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? Ya entramos a esta etapa donde los amigos empiezan a hablar con Job. Y el primero, Elifaz, le dice, pues yo sé que te vas a impacientar, sé que te vas a ir a enojar, pero pues no me aguanto las ganas. Así que pues ahí te voy. Y empieza a hablar lo que tiene ahí en su mente, en su cabeza, sus ideas. Y sus ideas no eran muy buenas. De hecho, lo que dice, básicamente, se los voy a leer, está del 12 al 16, dice, una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio, después oí una voz. ¿Es el mortal justo delante de Dios?
¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aún en sus mismos siervos, y a sus ángeles se atribuye errores. Cuanto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren, pero sin sabiduría. Entonces lo que empieza a decir este hombre, Elifaz, y podemos ver su discurso, no lo voy a leer todo, pero empieza a desarrollar, dice básicamente, un espíritu me dijo, y lo que me dijo, pues es que el hombre no puede ser justo. Entonces, ¿sabes qué, Job? Esto lo que te pasó es porque tú eres un pecador. Tú eres culpable ante Dios, arrepiéntete, Job, tú estás mal, tú eres un hombre injusto. Y es algo bien incongruente porque el mismo Elifaz dice que ¿quién se lo dijo? Un espíritu. Y un espíritu no de Dios, porque de hecho no es con mayúscula donde dice espíritu, es con minúscula. Y es un espíritu que es de Satanás por las palabras que él va diciendo. Él le atribuye errores a sus ángeles. Dios no confía en sus siervos, cuando eso no es verdad. Vemos en el Nuevo Testamento, Jesús hablaba muchas veces de parábolas y todo, de cómo Dios confía en sus siervos, de cómo les daba talentos, etcétera, etcétera. De hecho, a Pedro le confió muchas cosas. Entonces, empieza a decir muchas mentiras este espíritu. Elifaz se las cree y Elifaz es lo que empieza a decirle a Job, tú eres un pecador, básicamente. Ese es el resumen de lo que le empieza a decir. Y eso es lo que Satanás te quiere hacer sentir a ti. Culpable, pecador, mal ante Dios. ¿Sabes qué fue esto que te pasó? Pues esto es porque tú estás mal. Y después de esto, entran todos en una discusión con Job. Porque obviamente Elifaz dice estas cosas, Job le responde. Después, creo que el siguiente que se lanza es Bildad. Bildad también le empieza a decir de cosas a Job, Job le responde. Después Zofar le empieza a decir de cosas a Job y Job le responde. Y leemos desde los capítulos como desde el 3 al 37, son como 30 y tantos capítulos de pura discusión de estos tres hombres contra Job. Y ya que los tres discuten contra él, ese fue apenas el primer round, porque después Elifaz otra vez agarró la palabra y le volvió a decir de cosas a Job. Y Job le respondió. Y luego Bildad otra vez. Y luego Zofar otra vez y le respondió. Y luego otro round más. O sea, otra discusión más. Y otra vez Elifaz contra Job. Y luego otra vez Bildad contra Job. Y así se la pasaron. Imagínense. Esos eran sus amigos. Entonces, con esos amigos, pues como que... Sí, ¿para qué quieres enemigos? La verdad. O sea, Job podría haber dicho, pues me vinieron a consolar, pero pues se la pasan diciéndome de cosas. Y todos están diciendo... Tú, Job, tú hiciste mal, esto te está pasando porque tú hiciste algo mal, confiesa tu pecado, tú estás en pecado, tú estás mal. Y todos ellos creen que tienen la razón. Todos ellos están condenando a Job. Todos ellos le están diciendo a Job, tú estás mal, Job, tú te equivocaste, tú hiciste esto, por eso pasó esto. Y ellos creen firmemente que tienen la razón. Sin embargo, Job sabe quién es él y les dice, es que esto que pasó no es por algo que yo hice. O sea, yo no he hecho nada con respecto a esto. Ahora, ellos no saben, o sea, los amigos no saben de la conversación de Dios con Satanás y ellos hablan y opinan. Y imagínense decir cosas, porque si ellos están diciendo que a Job le falta fe y todo eso, fíjense, esto es como implícito, se puede entender. Decirle a Job, no lo dicen así tal cual, pero se puede entender. Decirle a Job, tus hijos se murieron porque tú no tenías la suficiente fe. Y creo que esas cosas pueden pasar incluso entre cristianos hoy en día, en la iglesia. Puede haber alguien que diga, es que tu familia, tu persona murió porque tú no tenías la fe suficiente para orar por él y por eso no se sanó. Eso es algo muy fuerte y muy doloroso y muy feo para decirle a un hermano. Decir, se murió persona que tú quieres porque tú no tenías fe. O decirle a alguien, se murió porque tú eres un pecador, porque tú hiciste algo, por eso se murió él o ella. Entonces, son cosas muy feas. Entonces, que nosotros no deberíamos de caer en eso. Nosotros, este es un aprendizaje, una aplicación. No ser como Elifaz, ni como Bildad, ni como Zofar, en el aspecto de que condenan a su amigo. Y ellos no saben ni tienen la certeza, aunque ellos sí creen que sí están en la razón, pero lo condenan y le dicen, todo esto es por ti, todo esto es por tu culpa. Y después de todo eso,
después de todo eso, ¿saben quién aparece? El chiquito este de acá, Eliú. Se los voy a leer, está en el capítulo 32. Dice, ya está hablando Eliú. Bueno, dice, entonces estos 3 hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel el Buzita de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus 3 amigos porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran de más edad que él. Pero cuando vio Eliú que no había respuesta en la boca de los 3 hombres, se encendió su ira. Respondió Eliú, hijo de Baraquel el Buzita, y dijo, yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso tenía timidez y me atemorizaba a declarar lo que pienso. Yo pensé que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Los de muchos años quizá no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Por eso digo, escúchenme, también yo declararé lo que pienso. Yo esperé sus palabras, escuché sus argumentos mientras buscaban qué decir. Les presté además mucha atención, pero no hubo ninguno que pudiera contradecir a Job. Y Eliú empieza a hablar, empieza a decir así, voy a leer dos versículos, probablemente el 29 y 30, dice, Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminada con la luz de la vida. Básicamente lo que Eliú presenta en su discurso a continuación, que no lo podemos leer todo, pero lo que presenta es como la idea de que tal vez Job le pasó eso, no por algo que hizo, sino por algo que va a hacer. O sea, Eliú presenta el pensamiento de que, bueno, tal vez Dios lo hizo para rescatarlo, para que no le vaya a ocurrir algo, para protegerlo del mal, y por eso le ocurrió así. Entonces, esos 3 lo acusan a Job de pecados pasados, Eliú lo acusa de pecados futuros, y pues bueno, esos son. Ahora, sin embargo, aquí ocurre algo bien interesante. Job no le responde nada a Eliú. Sí, Job se aventó un round con cada uno, 3 veces con cada uno, y a los 3 les ganó. Pero ya con Eliú, podemos pensar por una parte, tal vez ya estaba cansadísimo. Job dijo, no, ya me cansé de discutir con todos estos y ahora sale de aquí. Ahora, tal vez, por otra parte, tal vez lo vio precisamente como muy joven y dijo, ay, mocoso, algo así, pudo haber dicho. Y tal vez simplemente lo ignoró. No sabemos exactamente por qué, pero Job ignora completamente, o sea, ya no le da una respuesta a Eliú. Entonces, ahí se corta en ese punto lo que sucede. Entonces, básicamente, en un resumen, lo que aconteció mientras se peleaba Job con todos ellos, hay varias cosas que podemos observar de él en su discusión con sus amigos, que de hecho ellos lo incitaron a discutir y a llevar todo esto. Pero entre los pensamientos de Job está el que Dios consuma al perfecto, en que Dios tal vez se ríe del sufrimiento de los inocentes, en que pues Él cubre el rostro de los jueces. Y Job quería razonar con Dios, le decía, respóndeme, hazme entender, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta o la actitud de Job, ahora que ya entró en un proceso como de depresión, de angustia y de discusión con sus amigos. Job, como lo leímos al principio, Job era justo, recto, intachable, temeroso de Dios. Sin embargo, Job no era perfecto. Y el problema de Job es que él no comprendía realmente todo bien a ciencia cierta. ¿Quién era Dios? ¿Cómo era Dios? No tenía toda la comprensión de su majestad, de su grandeza, de quién era el Señor. Entonces, Job lo que hace es que él quiere ponerse a razonar con Dios. Job, él podrá haber sido justo y todo, pero él quiere igualarse, o sea, ponerse en el mismo punto, en el mismo nivel, porque quiere razonar con el Señor. Dice, tú respóndeme, pues hazme entender, a ver, dime. O sea, Job quiere comprender todas las cosas. Y no nada más eso le pasa a Job, también nos pasa a nosotros. Le decimos a Dios, Dios, respóndeme, enséñame, explícame, pues hazme entender, pues a ver, ¿por qué pasó esto? A ver, ¿por qué son así las cosas? Y queremos que Dios nos dé respuestas, que Dios nos dé explicaciones, que Dios nos entregue cuentas de por qué pasaron así las cosas y que Dios se justifique, ¿no? Que Dios se justifique con nosotros. Es a veces lo que nosotros queremos. La misma actitud de Job también es que nosotros podemos también tener eso. Sin embargo, no está bien
¿Y saben ahora quién habla? Porque ya los hombres ya se callan y ahora va a hablar Dios. Dios se presenta y Dios empieza a hablar. Son 4 capítulos, me parece, que Dios habla por ahí. No los voy a leer todos, pero les voy a leer unas de las partes más destacables. Yo les aconsejo que sí lo vean en sus casas, que le lean esta parte en que Dios habla. Es algo grande. Y se presenta Dios precisamente ahí, con Job, con los amigos, con todos. Les voy a leer que el capítulo 38 dice: el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. Si se fijan cómo Dios empieza a hablar con Job, y Dios, de hecho, me gusta cómo habla con él como muy directo. Incluso empieza a usar hasta el sarcasmo con Job. Dice, pues ya que lo sabes, pues dime. Y dice en el 12, ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Dice en el 16, ¿has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que entiendas los senderos de su casa? Dice el 21, fíjense, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Sí se fijan? A mí me gusta mucho la respuesta de Dios, como usando sarcasmo. Obviamente Job no había nacido en ese momento, ni tan grande era el número de sus días. Pero Dios le dice, pues tú ya sabes, ya habías nacido, ¿no? 22, ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento del este esparcido sobre la tierra? ¿Tiene padre la lluvia? Versículo 28. ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién ha dado a luz? Versículo 34. ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? Versículo 39. ¿Puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos? ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Ya en otro capítulo dice, ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Reviste su cuello de crines? ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? Versículo 40. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, o aún 2 veces y no añadiré más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad, y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira todo soberbio y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Capítulo 41 dice el 14, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Cuánto existe debajo de todo el cielo? Es mío. Entonces, Dios se presenta ante Job, le empieza a decir todas estas cosas. Eso fue un mini resumen, son como 3-4 capítulos en los que Dios habla con Job y le hace ver y comprender quién es Dios y todas las cosas, que Dios es quien sostiene todo el universo, el cielo, las estrellas, el mar, las aguas, todo lo que existe, quien alimenta a los animales del campo, da vida a los hombres, da inteligencia, da todas las cosas. Dios le explica a Job quién es él y le dice, ¿cómo te pones tú a discutir con el Dios Todopoderoso? Entonces, Job llega a la conclusión de que, pues, Job no entiende todas las cosas.
y que Dios es alguien grande, muchísimo más grande que él, y que Dios está en control de absolutamente todo el universo. De hecho, le dice en Job 42, ya estamos acabando el último capítulo. Entonces Job respondió al Señor: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado, dice Job, lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, el problema de Job y todo lo que le aconteció no fue porque él hubiera hecho algo, sino que él era justo, recto, temeroso de Dios, etc. Sin embargo, su problema es que le faltaba conocimiento y comprensión de quién era Dios. Y él quería ponerse al mismo nivel de Dios, a discutir, a razonar, a que Dios le diera justificaciones y explicaciones. Y ahora Job se da cuenta quién es Dios, que Dios es alguien que está por encima de él en todos los aspectos, y que Job debe de callar, y que Job debe de escuchar, y que Job es el que debe de aprender y debe de confiar en el Señor en todo eso. Entonces, Job creció a través de toda esta prueba y a través de todo este sufrimiento. Job conoció quién era Dios, porque dice: yo de oídas te había conocido, de oídas nada más. Pero dice: pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. O sea, hay otras dos partes donde yo me acuerdo que ocurre algo similar. ¿Se acuerdan cuando Isaías es llamado y es presentado ante el trono de Dios? Isaías dice: pobre de mí, porque soy un hombre pecador, porque ve la gloria y la majestuosidad de Dios. Cuando Pedro está con Jesús y cuando Pedro finalmente reconoce la divinidad de Jesús, le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es la misma respuesta de Job, porque se da cuenta de su condición, de quién es él y de quién es Dios. Entonces, todo esto que vivió Job le sirvió para conocer a Dios. Y he conocido muchos testimonios, muchas personas a lo largo de la vida, que es a través de la pérdida de alguien o de algo, que como finalmente vienen a Cristo, de cómo finalmente se rinden al Señor y de finalmente cómo lo conocen. Y que ojalá esas cosas no tuvieran que pasar, pero a veces es la única forma en que nuestros duros corazones se pueden quebrar para estar sensibles y abiertos a Dios. Y si no queremos pasar por todas estas cosas que pasó Job, pues bueno, tal vez algo que podríamos hacer es, pues vamos a leer la Biblia, vamos a conocer más a Dios, vamos a acercarnos más a Él, que no nos tenga que pasar algo para que aprendamos, que no nos tenga que suceder una mala experiencia para que seamos corregidos, que no nos tenga que pasar que nosotros nos equivocamos así bien feo para agarrar bien el camino, no. Que no nos vengan las consecuencias, sino vamos a ser sabios, entendidos, vamos a buscar al Señor para no pasar por todas esas cosas. Versículos 7 y 9 del 42. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo: a Elifaz el temanita, se ha encendido mira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez. Porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y Elifaz el temanita, Bildad y su hijita del Sofar, la mandita, fueron e hicieron tal como el Señor le había dicho, y el Señor aceptó a Job. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? La conclusión: Dios les dice a estos tres, todo lo que ustedes estuvieron diciendo por acá en su discusión, todo estaba mal, no hablaron las cosas bien de mí. Entonces, esto es bien importante, pero cuando leamos nosotros el libro de Job, porque a lo mejor podemos tomar algo que dijo Bildad, y hay un versículo, ¿no?, que dice de algo que debe haber dicho Bildad, que no lo tomemos como una declaración correcta y recta que describe a Dios, porque Dios dice que lo que dijeron estos tres no fue recto, que no estuvo bien. Entonces, hay muchas partes en la Biblia, y por eso hay que saber cómo leer la Biblia, porque hay partes de la Biblia y hay libros históricos que narran sucesos o hechos que pasaron y que no necesariamente están bien, simplemente describen lo que sucedió, como por ejemplo cuando Caín mató a Abel. A lo mejor alguien puede decir, pues la Biblia dice que Caín mató a Abel, a su hermano, pues va a estar bien, ¿no? Pero no está bien, eso no está bien. Entonces es importante no tomar versículos fuera de contexto dentro de estos capítulos, por lo menos, para que no vayamos a llevarnos de que un versículo de los de aquí, porque puede estar mal, ¿ok?
Versículos 10 y 11, el Señor restauró el bienestar de Job. Dice que le trajeron sus hermanos un anillo, una moneda de plata, cada uno de ellos un anillo de oro. El Señor bendijo los días de Job. ¿Saben qué pasó con Job? Que le multiplicó. ¿Saben qué le multiplicó? Las ovejas. No le multiplicó todo, ¿eh? Le multiplicó las ovejas, los bueyes, los asnos, los camellos, que era lo que tenía. Los hijos no se los multiplicó. Y a lo mejor porque si hubiera tenido 20 hijos, pues a lo mejor eso ya le hubiera sido pesado a Job. Pero no se los multiplicó, pero sí tuvo otros 10 hijos más. Su esposa es un caso especial. ¿Se acuerdan que al principio ella le dijo a Job, maldice a Dios y muerte? ¿Se acuerdan? Yo tenía una duda y una pregunta existencial cuando leí Job y que iba viendo los acontecimientos. Y yo decía, ya ven que Satanás mató a los siervos, que mató a los hijos, que mató a todo el mundo, ¿no? A las vaquitas no, a las ovejas y todos. Y yo decía, ¿y por qué Satanás no se llevó a la esposa de una vez? Pero Satanás la dejó ahí. Y yo creo que Satanás conocía a la esposa y creo que Satanás pensó y dijo, bueno, si se la dejo, pues a lo mejor algo le va a hacer ahí sufrir. Y precisamente así, la esposa le dijo, hay algo. Pero Dios está en control de todas las cosas. ¿Recuerdan? Y yo confío en que los hijos de Job los primeros días, ya ven que Job intercedía por ellos. ¿Se acuerdan? Que los hijos de Job pues fueron al seno de Abraham. Yo tengo esa confianza y ese pensamiento que fueron para allá, porque Job intercedía por ellos, hacía sacrificios, etcétera, etcétera. Sin embargo, no dice en ningún lado que alguien hiciera intercesión por la esposa. Y es posible, y este es mi pensamiento mío, muy propio, si lo tengo que decir y aclarar, es posible que si la esposa se hubiera ido en ese momento, la esposa que no tenía a lo mejor temor de Dios, ni nada de eso, y que nadie intercedía por ella, ni nada de nada, tal vez la esposa sí se hubiera ido para el Hades, para el infierno, en ese punto, tal vez. Pero Satanás la deja, él según su plan. Pero ahora, al final de todas las cosas, porque cuando Dios vuelve a bendecir a Job, cuando Dios se manifiesta y se presenta ante ellos, pues la esposa también aprendió y también vio todo eso. Entonces les aseguro, estoy casi seguro, es una interpretación mía, pero estoy casi seguro que la mujer de Job también transformó su vida, que ella pasó de ser una persona así de nivel bajo espiritual, atea o no creyente o lo que sea, a tener temor de Dios, a conocer a Dios, de saber quién era Él. Ella permaneció ahí porque ella siguió con Job y siguieron su vida y todo fue restaurado. Entonces Dios obró no nada más en la vida de Job, sino también en la vida de ella. Y eso es algo muy poderoso y es algo que veo grande. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos terminar y aplicar todo esto? Debemos de saber, como dijo Jesús, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero, ¿qué dijo Jesús? Confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, debemos de confiar en Dios. Nos puede pasar, claro que sí nos puede pasar como Job. Nos puede pasar que perdamos todo eso. Pero ante todo, debemos de seguir confiando en Dios, darle la gloria a Dios, bendecir a Dios. Creo que se nos muestra el camino de lo que está bien, de lo que está mal. Y debemos de andar en sus caminos. Confiar en el que Él es el Dios de todo el universo, su grandeza, todo su poder, y que Él está en control de absolutamente todas las cosas. Y bien importante, cuando Dios habla con Job, Dios no le dice a Job, es que vino Satanás, me dijo esto, yo le dije lo otro, nada de eso. O sea, Job nunca recibió una explicación de que todo esto vino por Satanás. Y saben, nosotros en nuestra vida tal vez nunca vamos a tener una explicación de por qué nos ocurrieron las cosas. Tal vez se puede acabar nuestra vida entera y nunca supimos por qué nos pasó esto o por qué nos pasó lo otro. Pero aún así, aunque no sepamos el por qué, debemos de aprender a confiar en Dios y andar así en sus caminos por fe, no por vista. Y todo podría parecer que todo fue así como un juego de Satanás y todo eso, pero más bien Dios jugó a Satanás y utilizó toda esta situación para ayudar a crecer a Job. Dios dijo desde el principio, mi siervo Job es justo, intachable y recto. Y tuvo la razón. Y toda esta prueba, porque algunos piensan y creen que todo esto ocurrió para probar a Job. Pero yo no lo veo así, porque Dios ya sabía quién era Job. Dios lo declaró. Job es justo, es intachable, es temeroso de Dios, él es recto. Dios lo declaró y Dios no se equivoca. Dios ve los corazones y te conoce el 100% y sabe tú quién eres.
Dios no se iba a equivocar, Él ya lo había declarado desde el principio. Todo esto no fue para que Dios conociera a Job, no, sino fue para que Job conociera a Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar y debemos de confiar siempre en Dios y saber que a veces que las cosas que nos pasan es para que nosotros crezcamos en el Señor. Me gustaría orar, los invito a que inclinen su rostro. Señor, gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, que han sido muchas, pero también te queremos dar gloria, aún en medio de las tristezas, aún en medio del dolor. Te queremos dar gloria aún en medio de la ira y del enojo, de la frustración. Te queremos dar toda la gloria a ti, Señor. En todo tiempo, y en todo tiempo queremos confiar en ti. Y queremos tener siempre presente que a veces lo que sucede es para nuestro propio bien y para nuestro propio crecimiento. Tal vez no entendamos las cosas, tal vez nunca las entenderemos, tal vez nunca tendremos las respuestas, pero nos las des o no las des, nosotros en esta mañana te decimos, queremos confiar plenamente en ti, en todo lo que venga. Tal vez algo ya vino, tal vez algo ya aconteció en nuestras vidas y aún lo arrastramos y aún luchamos con eso. Y te pedimos que también tú obres en nuestra vida, te lo entregamos a ti. Ya no queremos angustiarnos, no queremos caer en depresión o en tristeza o en ese ciclo como entró Job. Nosotros queremos resetearnos, levantarnos, ponernos de pie. No importa si nos falta la riqueza, no importa si nos falta la salud, no importa si nos falta algo. Señor, queremos ponernos de pie y andar en tus caminos alegremente y dándote gloria a ti, Señor. Bendice a todos mis hermanos, protégenos, que de verdad ojalá no sea necesario pasar por pérdidas o tristezas para crecer, pero si así pasa, que saquemos el mayor provecho de ellas y la mayor enseñanza para nuestras vidas. Sigue obrando en nuestras vidas y gracias por todo, en el nombre todopoderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.